Solo for the record, octava clase de Física 2. Llegamos a un punto donde encontramos el concepto de ondas propagantes, lo encontramos en dos contextos. Uno es el contexto de la evolución de una perturbación dentro de un sistema, la evolución libre, y también lo encontramos dentro del contexto de la evolución forzada estacionaria. ¿Sí? Entonces, dentro de ese contexto, ahora me gustaría prestarle atención al forzado estacionario, y de paso les muestro esto que no sé si todos lo vieron, que lo compartió en Twitter Lautaro, que es una simulación de un sistema como el que nos interesa a nosotros, un sistema unidimensional, ¿sí? Que es simbolizado por una soga. Una soga y mírenlo, acá está la dirección, está en Twitter y está muy bueno para ver ciertas cosas. En particular acá yo quiero que le prestemos atención. Simplemente al extremo izquierdo en esta simulación hay una fuerza impulsora, que se puede considerar un extremo libre. ¿Sí? Si esa pinza de la izquierda está quieta, tendríamos un extremo libre. Si esa pinza de la izquierda se mueve para arriba y para abajo, tendríamos un forzado estacionario, ¿no? Entonces, pensemos para fijar ideas en esto, ¿no? Pero lo que voy a decir, quiero también que se den cuenta que vale para cualquier otro sistema unidimensional donde la perturbación sea o solución de la ecuación de ondas clásica unidimensional. El extremo y de la izquierda entonces está forzado armónicamente. A eso es a lo que quiero que le prestemos atención. Entonces, si el extremo está forzado armónicamente, si la fuerza es armónica, si hacemos que la parte de la izquierda, el extremo x igual a 0, esté forzado y se mueva siguiendo una función armónica del tiempo. ¿Sí? Entonces, esto sería el planteo de casi cualquier estudio de propagación de ondas. Si yo tengo una fuente, la fuente sería esta fuerza impulsora que está a la izquierda, que yo subo y bajo, ¿sí? Y que puedo subir y bajar y después dejarla quieta. Pero bueno, eso todavía no lo podemos resolver. Lo que nosotros sabemos resolver, porque lo hicimos muchas veces, es el forzado estacionario cuando este costado izquierdo, cuando el extremo izquierdo, oscila armónicamente. ¿Sí? Y entonces queremos saber la solución para todo instante de tiempo. Y eso ya lo resolvimos un montón de veces. Ahora, lo que quiero que nos demos cuenta también es que si yo conozco la solución en 0 y t que tiene esta pinta, a 0 coseno de omega t, que hagamos otro camino, un camino como 50, que es como que lo vamos a usar mucho. Y el camino es el siguiente, es explotar estas cosas que hemos demostrado de que las soluciones de la ecuación de ondas no dependen de x y de t por separado. Las soluciones de la ecuación de onda unidimensional dependen de x y de t, pero en una combinación muy especial, o en combinaciones, en dos combinaciones muy especiales, x menos bt y x más bt. El omega, Gastón pregunta si en x igual a 0, este omega es un omega impuesto por el exterior, de la fuerza impulsora, ¿sí? Creo que María Luz lo llamó el omegón, la omega mayúscula, ¿sí? Yo lo llamé igual, es lo mismo. Entonces, si sabemos que esto es como un camino donde quiero explotar
la propiedad matemática de que las soluciones de la ecuación de onda unidimensional no dependen de x y de t por separado, sino que dependen de x menos bt y de x más bt. Para estudiar esto, si el sistema de la soga de continúa hacia la derecha hasta el infinito, a mí no me va a importar la onda regresiva, porque la onda regresiva solo va a aparecer cuando haya un cambio de las propiedades del medio o cuando el extremo le pase algo, cuando lleguemos al extremo. Pero si solo hay un emisor, o sea, una fuerza impulsora a la izquierda, lo único que puede haber, por razones físicas, y se puede demostrar matemáticamente, pero nosotros como físicos ya tenemos que admitir que solo puede haber una onda que viaje progresiva hacia la derecha. ¿Sí? Y entonces, como esa onda progresiva depende de x menos bt, ¿sí? El jueguito de la clase de hoy es, uno de los jueguitos es que en vez de, si sabemos la dependencia con t armónica, tenemos que saber la dependencia con x y con t. ¿Sí? Y la cosa es esta. Si la progresiva, el razonamiento es este, si la progresiva es solo función de x menos bt, decir que es función de x menos bt quiere decir que es lo mismo, es completamente equivalente a decir que es solo función de bt menos x. ¿Están todos de acuerdo con eso? Y también es equivalente a decir que es solo función de t menos x sobre b. ¿Todos entienden ese argumento de cómo usando lo que demostramos de que lo que llamamos eta1 y eta2, esas variables, cuando hicimos la demostración de separación de variables, eta1 era la combinación que correspondía a la onda progresiva, eta1 es proporcional a t menos x sobre b. ¿Se dan cuenta? O sea que si era función de eta1, era función de t menos x sobre b. Entonces, digo, ¿por qué lo complico así, cambiando las cosas? Y porque si en algún lugar yo conozco la dependencia con t, me basta con reemplazar t por t menos x sobre b, porque t no puede ir solo. T tiene que ir combinado con x de la manera como se combinaba eta 1. Entonces, fíjense que el razonamiento es que de la condición en el extremo izquierdo, y es que si es 0t sea una función armónica a 0 coseno de omega t, sin hacer cuentas, sin hacer derivada ni nada, estamos en condiciones de asegurar que la función en cualquier otro x, la que corresponde a la progresiva en el forzado estacionario, tiene que ser, reemplazando donde dice t, poner t menos x sobre b. Y si donde dice t pongo t menos x sobre b, hago distributiva y me queda omega por t menos omega por x sobre b. Y omega sobre b es k. Entonces me queda coseno de omega t menos kx, o como es lo que es lo mismo, porque el coseno es par, es coseno de kx menos omega t. ¿Se dan cuenta? Entonces esta es una manera alternativa de ver que en el forzado estacionario armónico para una frecuencia, ¿sí? Para una frecuencia, en el extremo izquierdo, la solución progresiva no tiene otro remedio que ser esto que está recuadrado, ¿sí? Y solo eso lo tenemos que admitir de que nos digan que el extremo está forzado armónicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, bueno, entonces, esto está genial. Si yo a la izquierda tengo una cosa tipo coseno en el extremo, la progresiva tiene que ser como esto. Ahora, las funciones armónicas, fíjense que no empiezan ni terminan nunca. No existen en la naturaleza. Existen como idealización en la matemática. O sea, una función armónica en esta pinza tendría que ser haber estado moviendo esta pinza oscilando armónicamente desde la creación del universo hasta el fin. ¿Sí?
No, tiene que haber empezado en algún lado. Y eso ya no es un coseno, es un trozo es un coseno y otra parte no. Entonces, con una función solo coseno, no podemos transmitir nada, porque aunque hubiera estado siempre oscilando, yo no me podría comunicar con alguien al final en el extremo derecho de la cuerda, porque siempre vería lo mismo. Para poder comunicarme con alguien, para que haya información, tiene que haber cambios. ¿Sí? Y para que haya cambios, entonces, eso es el concepto de modular. Es decir, el concepto de modulación es un concepto asociado con cambiar los parámetros de algo, en nuestro caso de una señal o una onda, ¿sí? De esta onda que dibujé acá, toda larga, que es un coseno que no empieza ni termina nunca, ¿sí? Lo vamos a modular. Le vamos a cambiar cosas para que sigan la variación de la información que yo quiero codificar. Por ejemplo, le podría cambiar la amplitud y decir que si pongo una amplitud muy grande, es una raya en el código Morse. Y si pongo una amplitud bien chiquita, es un punto en el código Morse. Y entonces del otro extremo van a haber amplitudes grandes, amplitudes chiquitas con un retardo, ¿sí? Y van a poder decodificar algún mensaje. Lo mismo que digo con código Morse, lo digo con una codificación binaria, donde codifico informaciones con ceros y unos, o lo que sea, texto, imagen, lo que quiera. Entonces, también en vez de cambiar la amplitud, podría cambiar la frecuencia, ¿sí? Y entonces que la otra persona que esté en el extremo derecho se entere que está cambiando la frecuencia, que esté cambiando la fase. Y entonces hay distintos tipos de modulación. Que esa modulación tiene que seguir las variaciones de la información que quiero codificar. Si tengo una A, tengo una variación. Si tengo una B, tengo otra variación. Si tengo una C, tengo otra variación. ¿Sí? O si tengo un píxel blanco, tengo una forma. Si tengo un píxel gris, tengo otra variación. Entonces, las modulaciones tienen que cambiar los parámetros de esta función armónica que nos resulta tan familiar y tan conveniente matemáticamente, la vamos a modular. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Entonces este es el concepto clave de la clase de hoy. Modulación. Genial. Entonces, antes de pasar, de meternos, sumergirnos en esto, quiero que noten una cosa que vamos a usar y que se puede prestar a confusión. Y es que vamos a usar la palabra dispersivo con dos acepciones. ¿Sí? Una acepción es la que vimos en la clase pasada, en el contexto de dispersivo versus reactivo. ¿Sí? En ese contexto, que aparecía cuando la ecuación, la relación de dispersión había máximos y mínimos, y entonces la frecuencia de la fuerza impulsora superaba un máximo o era menor que un mínimo, aparecían como bandas donde el medio se comportaba reactivamente, mientras que en otras zonas el medio se comportaba dispersivamente. Y se decía que el medio, y ahí se usaba el contexto de dispersivo versus reactivo. ¿Sí? Se usaba entonces en ese sentido de que una periodicidad temporal, la de la frecuencia de los tiempos, induce o no una periodicidad espacial. Cuando induce una periodicidad espacial, cuando un seno en el extremo izquierdo de la soga hace que haya un seno en toda la soga, con un periodo espacial, un seno espacial, es dispersivo. En cambio, vimos que en otras situaciones ese seno en el extremo de la soga producía decaimientos exponenciales. Todavía eso no lo vimos con mucho detalle, pero vimos que la cosa era distinta, que había como, nunca encontraba intersección para el periodo espacial en la ecuación de dispersión, si entraba por el eje de las frecuencias. Y eso tenía que ver con que eran como periodos espaciales imaginarios que equivalían a funciones exponenciales crecientes o decrecientes. Bueno, nada, eso no, lo vamos a ver más adelante, pero algo vimos y en ese contexto se usa dispersivo
como opuesto reactivo. En otro contexto, y es en el que lo vamos a usar hoy, es muchas veces se habla de dispersivo cuando la velocidad de fase depende de la frecuencia. Si la velocidad de fase depende de la frecuencia, entonces el medio se dice que es dispersivo. Por ejemplo, en el caso de la soga, con todas las aproximaciones que le pusimos, ¿el medio resulta dispersivo o no en este contexto, con esta acepción de la palabra dispersivo? ¿Ustedes qué creen? Díganme. ¿Qué dicen? ¿Que la soga es dispersiva? Nico, Lautaro, ¿el sí a qué se refiere? Gastón dice que cree que no. Bueno, claro, para ver si sí o no, para responder a la pregunta que yo hice, lo que hay que pensar es si la velocidad de fase, en el caso de la soga, que tenía que ver con la tensión en el equilibrio y con la densidad lineal de masa, depende o no de la frecuencia. Fíjense que en ese contexto, en nuestro contexto, no depende de la frecuencia, porque la tensión no depende de la frecuencia de la fuerza impulsora y la densidad de masa no depende de la frecuencia de la fuerza impulsora. Entonces, dentro de nuestra descripción de la soga auriforme, es el medio soga se comporta como no dispersivo, porque la velocidad de fase no depende de la frecuencia. Entonces, la ecuación de dispersión que da K de omega o omega de K era, como vimos en la clase pasada, era una función lineal. ¿Sí? En cambio, en los medios dispersivos, donde la velocidad de fase depende de la frecuencia, que no vimos ninguno, pero en realidad en la naturaleza todos los medios son dispersivos, porque los medios tienen inercia y entonces con la inercia se mueven, tienen más facilidad para moverse, claro, se mueven mejor con frecuencias bajas que con frecuencias altas. No tiene, y más allá de si es mejor o peor, fíjense que si tienen inercia, se van a mover, va a costar más moverlo más rápido. Entonces, no, o si quieren todavía mejor, sin decir si más o menos, es distinto moverlos rápido que moverlos lento. Entonces, en general, en la naturaleza siempre vamos a encontrar que casi todos los medios que son dispersivos en el segundo sentido, en el sentido de que la velocidad de fase siempre va a depender de la frecuencia. A lo mejor en algunos rangos varía muy poquito y lo podemos despreciar, y eso es lo que nos pasó en el caso de la soga. La dependencia, con las hipótesis que pusimos, no depende, la velocidad de fase no depende de la frecuencia. Y entonces la relación de dispersión, omega de K o K de omega, es una función lineal. En cambio, también los medios dispersivos, bueno, el único medio no dispersivo que existe en la naturaleza no es un medio, es el vacío. El vacío es la ausencia de medio y vamos a ver que las ondas luminosas, las ondas electromagnéticas en el vacío, todas tienen la misma velocidad de fase que no depende de la frecuencia y que son 300.000 kilómetros por segundo. O sea que el vacío es un medio no dispersivo, sería el medio no dispersivo por antonomasia, que no es un medio, es la ausencia de medios. Bueno, más allá de... O sea que en una soga real sí puede ser dispersivo, sí. Pero, claro, Gastón pregunta si en una soga real es dispersivo, podría ser dispersivo, y sí. Y Tomás pregunta, ¿K no depende siempre de omega? Claro, K es, por definición, cuando separamos la ecuación de ondas en su parte espacial y en su parte temporal, K surgía como definición, es omega sobre la velocidad. Tomás. Y entonces,
K es una función lineal de omega. Pero en ese contexto de la soga, pudo pasar desapercibido que la velocidad, en el caso de la soga, no dependía de la frecuencia explícitamente nada. Entonces dibujábamos una recta. Pero en otros medios, que K también sigue siendo omega sobre la velocidad podría depender de la frecuencia. Y entonces K de omega sería un K sobre omega de la velocidad. Y entonces no necesariamente va a ser una línea recta. ¿Te queda claro, Tomás? Genial. Perfecto. Bueno, entonces abandonemos esta disquisición filosófica de las acepciones de dispersivo y pasemos a el ejemplo más fácil posible de modulación. Es un ejemplo que ya vieron muchas veces en otros contextos, muy parecido a otros ejemplos que vieron en el contexto de batidos, por ejemplo, pero tiene algunas cositas físicas que me gustaría que se den cuenta dónde está la diferencia. Y es la siguiente, imagínense que en el extremo izquierdo hacemos un movimiento armónico simple como el que hablamos recién. Lo muevo a omega 1. Y entonces, por lo que el razonamiento que hicimos recién, la perturbación en toda parte del sistema, la onda viajera, es esta que está acá. Ahora pensemos que solo lo muevo con omega 2. Y entonces lo mismo, la perturbación en todo el sistema va a ser esta que está acá. Igual, con la misma pinta, pero con K, un K que es omega 2 sobre B. Acá para mayor generalidad puse K de omega 1, ¿no? Pero K sería omega 1 sobre la velocidad evaluada a la frecuencia omega 1. Y acá puse K de omega 2, lo que quiere decir es omega 2 sobre la velocidad evaluada a la frecuencia omega 2, pensando que el medio puede ser dispersivo. Y entonces, cuando ponga que el extremo izquierdo se mueva como una suma de los dos movimientos anteriores, porque debido a que la ecuación de ondas es lineal y va del principio de superposición, la perturbación en todo punto del espacio, ¿sí?, en las mismas condiciones que los casos 1 y 2, va a ser una suma de las dos progresivas. Entonces va a ser esto que está acá. La función de ondas en el caso 1 más la función de ondas en el caso 2. Y la función de ondas en el caso 1 más la función de ondas en el caso 2 es sumar dos cosenos. Fíjense que acá no hay ninguna diferencia con los cosenos que sumábamos en el caso de los batidos, porque estamos sumando a 0 por el coseno de algo más a 0 por el coseno de otro algo. Y entonces seguro que eso me tiene que quedar a 0 por un producto de cosenos. ¿Sí? Me tiene que quedar el producto de un coseno que va al promedio, es decir, a la semisuma, que es el segundo coseno que puse acá, que los denoté K sub P y omega P. Claro, porque ahora me quedan los argumentos sumados y divididos por 2 y los argumentos restados y divididos por 2. En los argumentos sumados y divididos por 2 me queda el K promedio y el omega promedio. Y en cambio, en los argumentos restados y divididos por 2, me queda el K sub M y el omega M. ¿Sí? El caso, acá hay un error. Acá, cuando estoy señalando con el cursor, debería decir K sub M. ¿Sí? K sub M es el K a omega 1 menos el K a omega 2 dividido 2. Y el K sub P es el K de omega 1 más el K de omega 2 dividido 2. Lo mismo con las frecuencias. Y entonces fíjense que si yo esto, que es una función de x y de t, claro, ya esto, ahora sí, todo hasta acá vino rapidísimo matemáticamente, es la misma, el mismo mecanismo matemático para obtener este resultado. Ahora, físicamente, no hay que entenderlo un poquito mejor, porque fíjense que acá tengo dos cosenos. Si yo esto le tomo un instante de tiempo fijo, ¿sí? En un instante de tiempo fijo, sería sacarle una foto, por ejemplo, es el dibujito que puse acá,
seguro que voy a ver lo mismo que veía antes. Lo único que ahora como función de X en vez de como función de T. ¿Sí? Esto de acá es la foto del sistema en un instante de tiempo. Seguro que va a ser un coseno que oscila a una frecuencia espacial semidiferencia, modulado por un coseno espacial que oscila a la frecuencia promedio, que la frecuencia promedio tiene que ser, como es el promedio, es una frecuencia espacial mayor que la semidiferencia. Si es una frecuencia espacial mayor que la semidiferencia, quiere decir que es un periodo espacial menor que las... entonces, por eso, estas variaciones rápidas, ¿sí?, de acá corresponden a las variaciones espaciales de la semidiferencia. Y esas variaciones espaciales están moduladas por una variación espacial de K más chiquito, que es el K sub m, es decir, con un periodo espacial más grande, y es este que está acá. ¿Sí? Y entonces, acá viene la interpretación que hicimos antes también, y es que este coseno a la amplitud, a la frecuencia espacial semidiferencia, modula al coseno a la frecuencia espacial promedio. ¿Sí? Y entonces acá tenemos una onda portadora, que es la que va al promedio, que está modulada por una onda, está modulada espacialmente por una onda que va a la semidiferencia. ¿Sí? Lo mismo si nos quedáramos parados, el mismo proceso podríamos entender si en vez de sacarle una foto al sistema y que este dibujito que puse acá en rojo sea la foto, también este dibujito podría ser quedarme parado en un lugar del sistema y graficar lo que pasa en ese X fijo. Entonces sería tomar un X fijo y que varíe el tiempo. Y el resultado del dibujito va a ser lo mismo. Si me quedo en un X fijo y varía el tiempo, lo que voy a ver es que la función, como función del tiempo, va a ser una función a la frecuencia temporal promedio, que rápida, que está modulada por una función a la frecuencia temporal semidiferencia, ¿no? Entonces, ¿se entendió esto? Tomás pregunta, ¿las frecuencias negativas qué significaría? Bueno, fíjate que las frecuencias negativas, por ahora, le cambio a quien llama omega 1, omega 2 y listo. Eso sería una manera de verlo, y no importa a quien llame omega 1 y omega 2. Hago que siempre sea positiva. Y si fuera negativa no importa porque los cosenos son pares. Entonces, claro, y Tomás dice, como hay una resta, claro, como hay una resta, bueno, fíjate, si este K de omega 1, si queremos, podríamos decir, bueno, y no importa, que no haya porque a lo que antes llamaba omega 1, ahora lo llama omega 2, y me quedaría esta diferencia, si antes me quedaba negativa, ahora me va a quedar positiva. ¿Sí? Y si fueran negativas, no importa, porque los cosenos son pares, entonces me dan lo mismo. ¿Estaba claro, Tomás y Gastón? ¿Quién había preguntado? Tomás. Bien, perfecto. Bueno. Entonces, claro, y ahora viene acá este tema. El tema es, una vez que entendimos esto, tanto a un T fijo como a un X fijo, yo ahora me podría preguntar lo mismo que me preguntaba antes. ¿Cómo hago para seguir un frente de ondas, digamos? ¿Cómo hago para seguir una modulación constante? Claro, fíjense que acá ya hay dos cosas que viajan. Está viajando la portadora, ¿sí?, que es este coseno con el subíndice P, y también está viajando la moduladora. Y entonces lo que veo acá es una dinámica de este producto. Ahora, si yo voy a codificar las cosas en la moduladora,
me parece razonable preguntarnos cómo me tengo que mover para seguir a la moduladora. ¿Sí? O dicho de otra manera, ¿con qué velocidad se mueve la moduladora? El resultado, sorprendente quizá, es que la moduladora no se mueve con la misma velocidad. ¿Sí? No siempre se mueve con la misma velocidad con la que se movían las componentes a omega 1 y omega 2. Entonces, para entender eso, hagamos este planteo. Sigamos a la moduladora. ¿Qué quiere decir seguir a la moduladora? Quiere decir seguir este máximo, o seguir un mínimo, o seguir un punto intermedio, ¿no? Pintar un puntito y seguirlo, ver cómo se va moviendo. En términos matemáticos, ¿qué sería seguir a la moduladora? A ver si alguien lo dice sintéticamente. Pregunta, entonces, ¿qué quiere decir seguir a la moduladora? ¿Qué tengo que pedir para seguir a la moduladora? Distinto a lo que está escrito en la pantalla. Eso, Julieta, eso es lo que quería que dijeran. Genial, Julieta. Mantener constante el argumento. Ese es el punto. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es mantener constante el argumento de este coseno. ¿Sí? Dicho de una manera más complicada, es decir que la función moduladora a sub m valga lo mismo en xt que lo que vale en x más delta x y en t más delta t. ¿Sí? Porque si yo me quedara en el mismo x, vería otro valor en el instante posterior. No, entonces como acá, como dice Julieta, hay que mantener el argumento de la función coseno modulador constante. ¿Sí? Y entonces mantener el coseno del modulador constante quiere decir que k sub m por x menos wm por t tiene que ser igual a k sub m por x más delta x menos wm por t más delta t. Y entonces esa igualdad, que no la escribí pero está en el apunte, ¿sí? Me da una condición de un vínculo entre delta x y delta t. Igual que me daba antes, cuando calculaba la velocidad de fase, recuérdenlo. ¿Sí? Me da una condición que el delta x que me tuve que mover para seguir el argumento constante está vinculado con el tiempo que pasó. Y está vinculado de la manera tal que delta x sobre delta t sea el omega de la moduladora sobre el k de la moduladora. Y el omega de la moduladora era la diferencia de frecuencias dividido 2, y el k de la moduladora era la diferencia de k dividido 2, los dos se simplifican, y me queda que para seguir a la moduladora, los delta x y los delta t están relacionados, y en el límite de delta t muy chiquito, esto me lleva al concepto de la velocidad de la moduladora. Entonces fíjense que con este razonamiento lo que estamos viendo es que la moduladora viaja a una velocidad que no es la velocidad de fase, porque no hay una velocidad de fase, hay una velocidad de fase para la frecuencia 1 y una velocidad de fase para la frecuencia 2, que serían iguales si el medio no es dispersivo, pero si el medio es dispersivo no son iguales. Entonces, si el medio es dispersivo, la moduladora se mueve con esta nueva velocidad que se llama velocidad de grupo. Se define velocidad de grupo a esta cociente incremental en el límite que termina siendo la derivada de omega de k. ¿Sí? O sea que este concepto, la derivada de la función omega con respecto a k, me da la velocidad de grupo,
que no es otra cosa, por como hicimos el razonamiento, la velocidad con que se mueve la modulación. Y que además vamos a ver que, bueno, fíjense que si omega es una función lineal de k, es decir, si el medio no es dispersivo, omega es una función lineal de k, de omega de k es una constante, y entonces la velocidad de grupo y es una constante igual a la velocidad de fase. Quiere decir que la velocidad de fase y la velocidad de grupo coinciden en un medio no dispersivo. ¿Sí? Cuando las propiedades del medio varían poco con la frecuencia, esta derivada está bien definida, ¿sí? Y cuando esta derivada está bien definida, esta velocidad además siempre se puede demostrar, lo vamos a ver bien los ejemplos para fijar mejor las ideas, pero siempre esta velocidad de grupo, que acá la vimos como una velocidad de la modulación, resulta que es la velocidad de la energía, ¿sí? O de la información, que es lo mismo, ¿sí? La velocidad de fase, pregunta Tomás, recuerden que era la velocidad que aparecía en la ecuación de ondas. Sería el raíz de T0 sobre ρ, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la velocidad que aparece, la velocidad de fase es la velocidad que aparece en la ecuación de ondas. En cambio, esta velocidad no aparece en la ecuación de ondas. Esta es una velocidad en la que interviene la ecuación de ondas a través de la relación de dispersión. Entonces, de acuerdo a cómo sea la relación de dispersión, así va a ser la velocidad de grupo. Si la relación de dispersión es lineal, la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase, porque omega es una función lineal de k y la derivada es una constante. Ahora, muchas veces la velocidad de fase depende de la frecuencia, pero si yo tengo omega 1 y omega 2 o 100 omegas, todas muy próximas, muy cerquita, ¿sí? Entonces, a lo mejor la velocidad de fase depende de la frecuencia y tiene máximos y mínimos, pero si yo estoy en una región de omegas muy chiquita, esa variación casi ni la veo y entonces puedo aproximar ese tramito de la ecuación de dispersión, lo podría aproximar por una recta y entonces en ese caso casi que sería un medio dispersivo que yo estoy usando un conjunto de frecuencias donde la dispersión no la veo porque se comporta casi como no dispersivo. Bueno, lo de dispersivo o no dispersivo viene, lo que vamos a ver es que esto tiene que ver, esa denominación de dispersivo viene porque cuando uno arma un pulso como este, o sea, una función moduladora, si las componentes de esta función moduladora, que en este caso sería, nuestro ejemplo serían omega 1 y omega 2, si las componentes a omega 1 y a omega 2 viajan con distinta velocidad de fase, entonces, bueno, primero veamos el caso más fácil. Si viajan con igual velocidad de fase, si estas componentes, omega 1 y omega 2, viajan con igual velocidad de fase, entonces siempre me van a dar el mismo dibujito. ¿Sí? Y entonces la modulación no se deforma. Por eso se llama no dispersivo. ¿Sí? En cambio, si omega 1 y omega 2 viajan con distinta velocidad de fase, este dibujito en un lugar me va a dar algo, pero en otro lugar me va a dar otra cosa, porque las componentes, los senos con los que armé este dibujito, viajan con distintas velocidades. Entonces uno se va a adelantar al otro, se van a desfasar. Y entonces, si el medio es dispersivo, las modulaciones se deforman cuando viajan. Por eso se llama dispersivo. Dispersivo en el sentido de que se deforman. Lo vamos a entender un poquito, lo vamos a entender bien más adelante. ¿Sí? Por ahora es una definición, nada más. Pero lo que sí tienen que darse cuenta a esta altura es que si las componentes estas armónicas viajan con velocidades muy distintas, lo que reconstruya en un lugar no va a tener la misma forma que lo que reconstruya en otro. En cambio, si viajan con velocidades parecidas, las modulaciones se van a mantener. Y esa es la idea.
¿sí? Entonces, en los casos reales, las modulaciones en los casos reales, dimos este ejemplo, el más fácil posible, pero este ejemplo, si bien es un poquito más complicado que una sola componente, ahora también vemos que es un ejemplo idealizado que no existe. Porque fíjense que ahora la modulación no empieza ni termina nunca en este ejemplo. Si bien logramos cambiar la amplitud de la portadora con esta función moduladora, la modulación no empieza ni termina nunca porque es otro coseno. Entonces, esto tampoco sirve. ¿Sí? Sirve para entender y hacia dónde vamos. Ahora vamos a tratar de buscar moduladoras que representen la letra A, la letra B, la letra C, que me permitan transmitir un mensaje, que me permitan cambiar localmente en cada punto. Y en cambio esta función coseno modulador no, porque es siempre igual. Y no empezó ni terminó nunca. Entonces, en la práctica, en los casos reales, las funciones moduladoras, es decir, las funciones que se ponen en el extremo del sistema, las funciones que se ponen como fuerza impulsora, también son como las que vimos recién. En el caso de amplitud modulada, todo esto se llama amplitud modulada, donde dijimos que se podían cambiar las propiedades de una función portadora. Bueno, ahora le estamos cambiando la amplitud. ¿Sí? Acá a la derecha traté de poner otro ejemplo que sería, no sé, si esta es la señal que yo quiero transmitir, ¿sí? Acá le impongo esta señal a la amplitud de la función portadora, que es la que varía rápidamente. Y entonces le impongo esta amplitud. Y esto sería amplitud modulada. Pero también podría imponerle una variación, dejar que la portadora siempre tenga la misma amplitud, pero hacer que cambie la frecuencia de la portadora, ¿sí? Y entonces tendría lo que se llama frecuencia modulada, ¿sí? Vamos a entender bien el concepto, el caso de amplitud modulada, después se va a entender bien el de frecuencia modulada. Entonces, en el primer ejemplo que vimos recién, vimos un caso de amplitud modulada, mezclando dos cosenos de frecuencias distintas. Eso no nos sirve. En realidad lo que queremos son cosas más complicadas. Iguales que las que están acá. En la amplitud modulada, la fuerza impulsora también va a ser una frecuencia, va a tener una variación temporal de la portadora, de una frecuencia que se llama portadora, que hasta ahora para nosotros era el promedio, pero en la práctica esta frecuencia portadora la fija alguien. Y a esa frecuencia portadora, que es la que está esquematizada acá en estos dibujitos, se le modula la amplitud con una función del tiempo que represente la señal, por ejemplo, la señal eléctrica que sale del micrófono cuando estoy hablando. Eso produce una modulación eléctrica y hace que el parlante se mueva de una determinada manera, y entonces ahora yo podría mover esta tenaza, esta pinza de la izquierda con la variación con que se movía el parlante. Y entonces eso se transmitiría por la cuerda y llegaría a otro lado y alguien podría hacer mover un parlante con esa dependencia temporal, ¿no? Entonces, lo que quiero es ver que en la vida real las amplitudes de modulación no son como la que vimos recién. Resulta que son cosas que se fabrican a partir también de muchos cosenos. La frecuencia de la portadora la da, por ejemplo, yo podría poner un motor que mueva el extremo izquierdo y que ese motor vibre a la frecuencia de una frecuencia dada, ¿no? Y encima de eso le pongo variaciones temporales que tengan que ver con mi señal. En el caso de las ondas electromagnéticas que están en todos lados, en nuestras casas, con
que vienen por el cable, que vienen por la fibra óptica, que vienen por el aire, en los celulares. Todas esas frecuencias, todas esas ondas electromagnéticas, la frecuencia de la portadora está gestionada para cada aplicación por organismos mundiales o nacionales, que dicen, la radio tal va a ir a tal frecuencia de la portadora. Y después modúlenla con lo que ustedes quieran. Pero la cosa sería así. La amplitud de modulación lo impone la señal a transmitir o codificar. No es lo mismo si yo quiero un código Morse de transmitir puntos y rayas, es como más fácil, se intuye que es más fácil que transmitir una película de alta resolución y en color. ¿Sí? La amplitud de modulación, la amplitud con que tengo que modular a la portadora para transmitir un código Morse o para transmitir un código binario sencillo, un código sencillo, seguro que no es igual a la amplitud de modulación que necesito para transmitir una película, que es un conjunto de frames con un montón de píxeles, que tienen que ir rápido porque yo los tengo que ver como movimiento. Entonces, la amplitud de modulación está impuesto por la señal a transmitir o codificar. Y en vez de ser dos cosenos, como el ejemplo que vimos recién, con amplitudes y fases iguales además, no, bueno, es parecido en que es una suma de cosenos, pero es una suma de muchos cosenos con amplitudes y fases distintas. Y eso es lo que quiero simbolizar acá, que la amplitud de modulación, en vez de ser una suma de dos cosenos, es una sumatoria de amplitudes de modulación sub j que oscilan, que oscilan a frecuencias omega de modulación sub j y que tienen fases phi de modulación sub j. ¿Sí? Y acá puse un término que no depende del tiempo, porque podría ser, por ejemplo, si esto fuera la presión que se registra en un micrófono, el término constante sería la presión atmosférica y el sonido que yo produzco son variaciones sobre esa presión atmosférica y que estarían representados por esta sumatoria de acá. ¿Se entendió esto? ¿Se están siguiendo la idea? Falta un montón de enhebrar un montón de detalles matemáticos, ¿no? Y entonces, perfecto. Lo que vamos a enhebrar ahora es que vamos a poner esta amplitud de modulación, que créanme, que es el punto que tienen que hacer es crearme que estas amplitudes de modulación se fabrican a través de una suma de cosenos. ¿Sí? De la misma manera que acá se fabricaba esta como una suma de dos cosenos. Bueno, cosas más complicadas se fabrican como una suma de muchos cosenos, ¿sí? Que están acá. Y entonces, si quiero poner esta suma de muchos cosenos, para fabricarme la señal, ¿sí? Porque acá hay un detalle, y el detalle es que yo quiero la señal de XT, sí de XT. Y psi de XT es una amplitud de modulación por el coseno a la portadora. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer lo mismo. Yo quiero psi de XT que lo sacaré a partir del psi de 0T. Y eso va a ser una amplitud de modulación por el coseno de la portadora. Pero si la amplitud de la modulación era esto que estaba en la pantalla anterior, que era una suma de cosenos, para tener la función en el extremo izquierdo del sistema, lo que tengo que multiplicar es el coseno de la portadora. Entonces multiplico por el coseno de la portadora y entonces me encuentro con un problema que ya nos encontramos muchísimas veces. O íbamos para un lado o vamos para el otro. Resulta que ahora cuando multiplicamos por el coseno de omega p por t, me queda que dentro de la sumatoria aparecen un montón de productos de cosenos. ¿Sí? Y entonces, esos productos de cosenos, antes cuando vimos batidos, era al revés de alguna manera. Teníamos una suma de cosenos y de esa suma de cosenos la queríamos ver como un producto de cosenos.
Acá, fíjense que de repente nos encontramos con un producto de cosenos. Y yo no lo quiero ver como un producto de cosenos, lo quisiera ver como una suma de cosenos. ¿Sí? Porque, ¿por qué lo quiero ver como una suma de cosenos? Porque la ecuación de ondas es lineal, y entonces como la respuesta para un coseno la tenemos bien estudiada, me gustaría ver cuál es la respuesta para una suma de cosenos. Va a ser la suma de las respuestas. Pero acá no tengo un coseno, sino que tengo productos de cosenos. Entonces el paso matemático, que ustedes ya habrán visto, es transformar estos productos de cosenos en suma de cosenos. Y para eso hay que usar las identidades matemáticas que me daban el coseno, el producto de cosenos, como la suma de cosenos. ¿Sí? Entonces, coseno, coseno, me va a quedar como el coseno de la suma y como el coseno de la diferencia. Sí, ya lo hicimos muchísimas veces esto. ¿Sí? Entonces, fíjense que este término, la amplitud de la moduladora que tenía toda esta expresión, cuando la multiplico por el coseno de la portadora, me queda un término que varía a la frecuencia de la portadora, y después me queda una sumatoria de términos, muchísimos términos, ¿sí? Que están como divididos en dos sumatorias, pero en realidad es una sumatoria, porque muchas sumatorias son una sumatoria. O sea que acá tengo esto, piénsenlo como una sumatoria. Todo esto es una sumatoria, que está escrita como dos sumatorias, por como venía a la mano de aplicar la fórmula del producto. Y entonces, ahora sí, fíjense que tengo el paso importante que logramos acá, más allá de los detalles, es que tengo la suma de cosenos que quería. ¿Que ¿Por qué la quería esta suma de cosenos? Porque yo sé resolver el forzado estacionario de la ecuación de ondas con un coseno. Y entonces, cuando quiera resolver el forzado estacionario de la suma de cosenos, tengo que sumar las soluciones de cada uno de los cosenos. ¿Y cuáles son esos cosenos? ¿Cuáles son las frecuencias de esos cosenos? Y acá se ve, fíjense, aparecen un montón de frecuencias en esta primera suma de acá, que son frecuencias sumadas. Son la portadora más valores que no conozco, pero son más valores que tienen que ver con la moduladora. Son amplitudes, son frecuencias de modulación sub J que se suman a la portadora. ¿Sí? Por eso a esta sumatoria de acá se la llama banda lateral superior. No importa, es una cosa técnica. ¿Sí? Y a este, en cambio, esta otra sumatoria de acá, que está compuesta por la frecuencia de la portadora menos frecuencias que tienen que ver con la moduladora, se la llama banda lateral inferior. Pero acá, si yo empiezo a mirar, tengo un montón de frecuencias. Algunas tengo la frecuencia de la portadora, acá, en este primer término, y acá tengo un montón de términos que tienen frecuencias un poquito más grandes o más grandes que la portadora, y acá tengo un montón de términos que tienen frecuencias más chicas que la portadora. Y entonces, el intervalo de frecuencias de esta combinación lineal de cosenos resulta que está comprendido entre el máximo valor, o sea, entre la frecuencia más chiquita de la banda lateral inferior, o sea, de la sumatoria de la derecha, la frecuencia más chiquita de esa, la frecuencia más chiquita es el promedio menos la más grande de la moduladora. Entonces, el promedio menos la más... A esa la llamo, a la más grande de la moduladora, la llamo frecuencia moduladora máxima. ¿Sí? Y el límite superior de todas estas frecuencias que estoy sumando está acá en la banda lateral inferior, que es, y está compuesto por la frecuencia de la moduladora, de la portadora, perdón, omega p, más la frecuencia más grande que haya en esta sumatoria, que de nuevo es la frecuencia moduladora máxima. Entonces, la máxima frecuencia de la moduladora aparece en el límite superior del intervalo de frecuencias y en el límite inferior del intervalo de frecuencias. Y entonces las frecuencias están comprendidas en este intervalo. Y el ancho de ese intervalo se lo llama ancho de banda.
¿Sí? Este es un concepto que habrán escuchado 1000 veces, el ancho de banda, y entonces ahora creo que es la primera vez que lo pueden entender matemáticamente. ¿Sí? Es un concepto que tiene que ver con cuánta información entra en un canal. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestro canal, que es la soga, en la que la estamos modulando, y vimos que si la modulamos a la portadora, necesitamos que en este canal entre este ancho de banda. ¿Sí? Este ancho de banda está determinado por la frecuencia de la modulación, que ya diremos qué modulación se trata en cada aplicación, y de la portadora, que me la fija un ente internacional o que la fijo yo en el caso de un problema mecánico. Y entonces este ancho de banda es, la longitud de este intervalo es esto, el máximo menos el mínimo. Fíjense que la amplitud, entonces el ancho de banda, resulta igual al doble de la máxima frecuencia moduladora. Ese es el resultado, un resultado muy importante, porque quiere decir que si yo quiero transmitir información que tiene que ver con una película de alta definición, con muchos píxeles y que tiene mucha información que tengo que transmitir, voy a tener un ancho de banda que tenga que ver con esa frecuencia máxima. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo solo quisiera transmitir sonidos como hacen las radios de AM o de FM, pero bueno, estamos en un ejemplo de AM, hablemos de AM, en una radio AM se quiere transmitir sonido. Entonces, las frecuencias de modulación tienen que ver solo con el sonido. ¿Sí? Entonces, las frecuencias de audio, porque el sonido es eso, es el audio, las frecuencias audibles están entre 50 Hz y 20 kHz. Depende de cada observador, pero bueno, pongámosle, ¿no? 20 kHz es un sonido muy agudo que pocos equipos reproducen bien. Si ustedes piensen que la nota más alta del piano tiene una frecuencia de 4,2 kHz. Entonces, hay gente que no distingue. Y entonces la radio de amplitud modulada, que no es una radio muy fiel, no quiere ser muy fiel con la música, entonces a lo mejor le basta con poner a lo sumo la nota más alta del piano, o poner 5 kHz, y entonces ponerle un ancho de banda que sea 10 kHz, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? O sea, esto que está acá tiene que ver, en este caso, con el audio. Si fuera la televisión, tendría que ver con la televisión y tendría que sacar la cuenta de qué quiero transmitir en la televisión. Y bueno, tengo que transmitir cuadros, los frames, los cuadros del video, y después los píxeles dentro de cada cuadro, y después los colores dentro de cada píxeles. Y entonces, imagínense que tengo que transmitir, no sé, 30 cuadros por segundo, y entonces eso me fija una frecuencia. Pero además de esos 30 cuadros por segundo, voy a tener que transmitir, dentro de cada cuadro, voy a tener que transmitir cómo varían los píxeles, dividir la pantalla en una matriz y decir cómo varía la intensidad de los píxeles en esa matriz. Entonces, voy a necesitar frecuencias que sea 30 veces por segundo por la cantidad de píxeles por segundo que quiero transmitir. Entonces, bueno, va a variar la frecuencia máxima de modulación. Claro que va a ser mucho más arriba que los 4,2 kHz con que se conforma la amplitud modulada. Por ejemplo, para que vean, me fijé en la página del Ente Nacional de Comunicaciones, enacom.gov.ar, donde están todos los sistemas que están regulados en Argentina. Está AM, pero también está la televisión, todo, la FM. Entonces, servicio de radiodifusión sonora por modulación de amplitud. O sea, van a ver acá, si leen lo que dice acá, es todo lo que estuvimos viendo.
que dice la modulación de amplitud, método de modulación de una señal de radiofrecuencia llamada portadora, por medio del cual, sin variar su frecuencia, bla, todo lo que dijimos. Fíjense, bueno, miren, acá, pero lo más importante, lo que quiero que vean, es que dice, el canal, dice, claro, este ente le dice a esta radio, vos tenés tantos kilohertz, vos tenés que transmitir en tal frecuencia portadora. Y como el dial de la radio, esto que está acá, en esta radio antigua, el dial está en un intervalo de frecuencias portadoras, a cada radio le tiene que asignar una frecuencia portadora. Y además le tiene que dar un ancho de banda para que no se toque con la radio de al lado. Entonces, el ancho de banda es importante para ver cuántas radios puede haber en un intervalo dado de frecuencias. Entonces acá el ente este dice, yo les voy a dejar para las categorías 1, 2, 3 y 4, que es la categoría común entre 540 kHz y 1380 kHz, ¿sí? Que es la que está en el dial. Fíjense, onda larga está entre 550 y 1600 en esta radio antigua, pero en cualquier radio moderna también lo van a ver. Dice que le deja una anchura de banda de 20 kHz para las categorías 1, 2, 3 y 4. Si le deja 20, a nosotros las cuentas nos daría, 10, por ejemplo. Querría decir que la máxima frecuencia que se puede transmitir de la moduladora es 5 kHz, que es la nota más alta del piano, tiene sentido. Y ahí Marco hace un comentario, por eso en AM suenan todas las voces con esa reverberación chillona, por la falta de definición. Claro, están como ventaneando de todas las frecuencias que salen en los sonidos, en la música, están ventaneando en una frecuencia que tiene que ver con el ancho de banda que le permitieron. Y le permitieron ese ancho de banda, y por lo que las cuentas que hicimos nosotros demuestran que ese ancho de banda tiene que ver con la máxima frecuencia de la moduladora. Entonces, cuanto más precisión quiera transmitir en el agudo o en los armónicos de un cierto instrumento, voy a tener que dejar más ancho de banda, tal cual como hace notar Marco. Y entonces, por eso se pasa a frecuencia modulada. En frecuencia modulada hay mayor ancho de banda, pero con un mayor ancho de banda se necesita ir a mayores frecuencias para poder tener más o menos un número de estaciones como hay en AM. Porque si si aumento el ancho de banda y me quedo en las mismas portadoras, voy a tener menos canales. Cuanto más ancho de bandas tenga cada canal, va a haber menos canales en un intervalo de frecuencia. Y el intervalo de frecuencia es importante porque determina la ingeniería con que está hecha el aparato. Por ejemplo, con que está hecha este aparato o este aparato. Sí, lo importante entonces de todo esto es, y el resumen está acá, es que la amplitud de modulación la impone la señal a transmitir o codificar. Y que, de acuerdo a cómo sea esta señal a transmitir o codificar, si yo empiezo a sumar cosenos, voy a tratar de reproducir esa señal a transmitir o codificar y voy a necesitar un ancho de banda. El ancho de banda, pregunta Lautaro, el ancho de banda está dividido entre todas las transmisiones. No, el intervalo, mira Lautaro, entre el intervalo que acá dice onda larga, entre 550 y 1600, que en la práctica es como 1300 ahora. No, pero creo que también hay radios en 1600, pero nadie las escucha. El intervalo este del dial, que es entre 550 y 1600 kHz, se tiene que dividir entre tantas estaciones. Y entonces,
a cada una le tienen que dar un ancho de banda. Claro, sí, es lo que vos preguntabas, tal cual. Lautaro, sí, ahora entiendo, no había leído bien cómo lo había formulado. El total, no es que el total del ancho de banda está dividido entre todas las transmisoras. El- la longitud del espectro que la tecnología me permite hacer para este aparato entre 550 y 1600 kHz, ¿sí? Lo voy a dividir entre tantas estaciones, entre un número determinado de estaciones. ¿Cuántas? ¿Entre cuántas puedo dividirlo? Y depende del ancho de banda. ¿Sí? Entonces, todo este intervalo, en este intervalo entran tantas estaciones, porque cada una tiene su ancho de banda. No sé si fue claro, Lautaro, en lo que te preguntabas. No, no, no es que unas se quedan con agudos y otras con graves, no. Eh, Hay que ir acá. Todas se quedan con las. Todas se quedan con el mismo, con los mismos, por ejemplo, agudos o graves, que son los omega MJ. ¿Sí? Lo que les cambia es que algunas tienen un omega P, por ejemplo, que sea, no sé, una radio que se me ocurra, 800 y pico kilohertz, ¿sí? Hay alguna radio por ahí en 800 y pico kilohertz, entonces omega P sería 800 y pico kilohertz y le sumo todas las frecuencias de las modulaciones. Las mismas frecuencias de moduladora tiene la radio que en vez de estar a 800 kHz está en 1000 kHz. Listo, bueno, genial, Lautaro, lo entendiste. Entonces, este es como el resumen de esta primera mitad de la clase. Es que estas son las amplitudes de modulación y cuanta más info, más frecuencia. ¿Sí? Cuanto más info, más frecuencia. Lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase, ahora vamos a hacer un intervalo de 5 minutos, 10 y cuarto seguimos, es que la amplitud, acá vimos entonces un proceso. Ahora lo que no tenemos es la receta, es, dada la forma de la amplitud de modulación, cómo sintetizar esa forma con estos cosenos que están acá. ¿Sí? O sea, en resumen, uniendo cosas, es sabemos resolver el forzado estacionario a una frecuencia, vimos que con eso no podemos modular, empezamos a sumar cada vez más cosenos y llegamos a que la amplitud de la moduladora tiene que ver con las frecuencias que intervienen en la señal a transmitir. Ahora, y que eso lo escribimos como suma de cosenos, ¿por qué? Porque nos conviene, porque un coseno lo sabemos resolver. Ahora, lo que nos falta es la receta, es, dada la forma de la función moduladora como función del tiempo, ¿cómo tengo que elegir las frecuencias, esta sub J que aparecen acá, y cómo tengo que elegir las amplitudes sub J y las fases sub J que están acá? Eso nos va a llevar a una cosa muy parecida al análisis de Fourier. Claro, porque fíjense, una forma cualquiera siempre la puedo pensar como una forma periódica con un periodo muy largo. Y entonces, seguramente que todo lo que vimos de Fourier me podría servir. Pero bueno, vamos a hacer un intervalo acá y seguimos en 5 minutitos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Seguimos? Mientras tanto, le voy a contestar a Nico, que se lo contesté por chat. Nico, ¿estás? Si querés abrir el micrófono, si hace falta. Vos preguntabas si a cada estación un rango de frecuencia moduladora y ellos juegan con la portadora. No, las estaciones no pueden jugar con la portadora. La portadora es la que está fija. La portadora es la que sintonizás cuando pones el dial. Cuando girás algo o pones un numerito y entonces la portadora es lo que marca acá, 800 kilohertz. ¿Sí? Eso es la portadora y con eso nadie puede jugar. Los que juegan son las radios que son intrusas, entonces se ponen en una portadora que sobre esa portadora, con el ancho de banda que tiene, están cubriendo un rango que empieza a molestar a la emisora que está al lado, a la emisora que está en 1000. Entonces, si alguien se para, por ejemplo, si la radio, no sé qué radio está en 1000, porque no escucho mucho amplitud modulada, pero la radio que está en 1000 tiene un ancho de banda de 20, quiere decir que está ocupando entre 980 y 1020. Y entonces entre 980 y 1020 no puede haber nadie ahí. No puede haber nadie. La próxima radio tiene que estar en 1040 para que tenga el mismo ancho de banda. Y entonces va a estar entre 1020 y 1060. ¿Te das cuenta, Nico, lo que estoy diciendo? Sí, sí, te sigo. Bueno, entonces, por eso en el medio se escuchan a veces las dos radios a la vez, claro, porque estás como pescando una banda de una, y eso no tendría que pasar, pero no sé, en las radios barriales hay varias radios que no están autorizadas por el ente este, que es el que puse acá, y entonces, por el ENACOM, y entonces se ponen a transmitir. Ellos tienen la tecnología y pueden transmitir con baja potencia, eh, con baja potencia en una frecuencia que no están autorizadas. Si uno, hay mucho para decir, pero bueno, no, es una cosa más técnica, pero si ustedes entran acá en el NACOM, van a ver qué radios están autorizadas. Y viendo la ecuación de la onda, ¿qué es lo que ellos varían para ir transmitiendo la información? Dada la frecuencia portadora que tenés la obligación de transmitir ahí, lo que modula es a la antena transmisora le llega la señal eléctrica que viene del micrófono. El micrófono te transmite, te convierte en una señal acústica, ¿sí? Mediante de alguna cosa. La tecnología del micrófono es que la señal acústica entre en el micrófono y eso genera una señal eléctrica. Si vos miraras la señal eléctrica como función del tiempo, verías que es una función del tiempo que sigue las variaciones de presión que yo estoy generando cuando hablo. Y entonces, la señal eléctrica que genera el micrófono tiene idealmente toda la información que tiene el sonido que yo estoy generando. Y ahora, si con esa señal eléctrica yo modulo la antena emisora, la señal que salga de ahí va a tener la portadora modulada por la señal de mi voz. ¿Sí? Ah, ok, sí, se entiende. ¿Entendés? Gracias. Perfecto. Sí, Genial. sí. No, la frecuencia modulada, la autora pregunta, dice, ¿la frecuencia modulada corrige ese problema?
No, la frecuencia modulada sigue teniendo el problema. Lo que pasa que lo que le hace es el ancho de banda más grande. Tiene un ancho de banda más grande que permite transmitir estéreo, por ejemplo, que permite transmitir mayor fidelidad en la música. Es decir, no cortar en la frecuencia más alta del piano, sino cortar, si ustedes tienen un equipo de audio o ven, por ejemplo, cualquier control de sonido que pueden jugar con las distintas bandas, van a ver que hay frecuencias altas que mejoran la calidad del sonido y esas se pueden transmitir por frecuencia modulada. Entonces, lo que se amplía en frecuencia modulada es el ancho de banda. El ancho de banda para que haya más información, por ejemplo, que esté el audio del canal izquierdo y el audio del canal derecho. Hay más información. Entonces, se necesita... Bueno, perfecto. Había otro comentario que quería... Pedro dice que cuando enchufa el amplificador de su guitarra, escucha 2 radios. Bueno, eso puede ser porque haya una antena ahí en el amplificador de tu guitarra, o que el cable del mismo enchufe actúe como antena y pesque 2 radios. No sé si eso es lo que es. Sí, a veces pasa, yo también tengo un amplificador y enchufo el amplificador y de repente se me cuela una radio que no sé bien, tengo que poner un filtro o algo que me elimine eso. Bueno, ya estamos entrando en problemas. Claro, sí. Cuando enchufás la guitarra se escuchaba fuerte. Sí, sí. Nos estamos yendo al tema, sí. Este es el mismo tema y es muy interesante. Y además es un tema, digo, me parece que lo más lindo de esto es que puedan entender, haciendo las cuentas con el sonido, puedan entender por qué en la página de ENACOM le dan un ancho de banda que coincide con nuestras cuentas, ¿no? Eso es. Así que bueno, seguimos entonces con la clase. El resumen entonces era que cuanto más info, más frecuencia voy a necesitar, y entonces por eso la sociedad de la información en la que estamos inmersos no le alcanzan los canales y cada vez se necesita transmitir más ancho de banda. Entonces, por eso la fibra óptica permite aumentar la frecuencia de la portadora. Fíjense, la frecuencia de la portadora, en el caso de las transmisiones por fibra óptica, acá hay un esquema del espectro electromagnético. Fíjense que la radio AM tiene una frecuencia, recién lo decíamos, era 1000 kHz, o sea, estaría por acá. Por ejemplo, sería 10 a la 6, 10 a las... Sí, 1000 kHz sería justo 10 a la 6. ¿Sí? 1000 kHz sería 10 al cubo por 10 al cubo. 10 a la 6. ¿Ven? Acá está AM. Después viene todo acá un rango y acá viene FM. FM está en los megahertz, ¿sí? Por ejemplo, 100 megahertz, las 100. Son 100 megahertz. El esquema es el mismo que les conté. No vamos a entrar porque ya sería una cosa muy ingenieril, pero es muy parecido. 100 megahertz, estoy acá en 100 mega es 10 a la 6. 100 es 10 a la 8. 100 megahertz es 10 a la 8. Acá estoy en FM. ¿Ven?
cuanto más aumento la frecuencia de la portadora, más anchos de banda puedo poner para igual número de estaciones. Y entonces, por eso se puede transmitir, por eso se pasa a las tecnologías de cable, donde se transmite por luz. Se modula la luz, que no es visible porque están por acá, por el infrarrojo cercano, pero andan por acá las fibras ópticas. Después acá está la luz visible, que son frecuencias entre 400 y 800 terahertz, más o menos. ¿Sí? Un terahertz es... serían... Un megahertz es 10 a la 6, un gigahertz es 10 a la 9, un terahertz es 10 a la 12. Y entonces estamos en este rango de terahertz. Fíjense que en la escala de abajo está la escala de longitud de ondas. Todo basado en la ecuación de dispersión, que en el vacío K es omega sobre la velocidad de la luz, y entonces haciendo esa cuentita sale la longitud de onda. Fíjense que vamos de frecuencias más bajas, con longitudes de onda muy grandes, a frecuencias cada vez más altas, con longitud de onda muy chiquita. Una longitud de onda muy chiquita requiere cada vez tecnologías más sofisticadas, donde se puedan trabajar con cosas más chiquitas. Y bueno, la idea sería cada vez correrse, que la sociedad, que nuestra civilización se corra más hacia frecuencias cada vez mayores. Pero para eso se necesita tecnología y todas estas cosas están en desarrollo. Entonces, por ahora seguimos con tecnologías híbridas donde la señal viaja por el cable por una fibra óptica con luz. Pero la cámara fotográfica lo guarda en una memoria y no sale por luz, sale como electricidad, ¿no? Entonces no me quiero meter mucho en eso. Manuel pregunta lo del ancho de banda. Sí, Manuel, lo que dije es que cuanto mayor es la frecuencia de la portadora, en un dado rango de frecuencias, más canales puedo poner. O puedo poner el mismo número de canales con mayor ancho de banda. Porque es como repartir un canal que tiene 1.000.000 de hertz versus un canal que tiene 100.000 hertz. No sé. Nada. Esto era cultura general. Ahora bueno, entonces estábamos en el problema de cómo generar una amplitud de modulación a partir de una forma dada con una combinación de senos y cosenos. Entonces a veces son útiles estos esquemitas, como que fíjense, el batido o lo que hicimos recién mezclando dos cosenos se podría simbolizar así. En un eje vertical las amplitudes y en el eje horizontal las frecuencias. Entonces tengo dos amplitudes iguales a la frecuencia omega 1 omega 2. Esto sería como un dibujo en el espacio de las frecuencias. Y en el espacio de los tiempos tengo este dibujo, que era la portadora modulada por la moduladora, igual otro coseno. ¿Sí? También, cuando vimos las condiciones iniciales, vimos que si uno pusiera, por ejemplo, esto que está sintetizado acá, la evolución del pulso, que ya lo vimos muchas veces, está sintetizado a partir de cosenos que tienen frecuencias múltiplos de una fundamental. Y eso me da una función periódica. ¿Sí? Fíjense que si el periodo lo hago muy grande, esto es una función arbitraria. Cuanto más grande hago el periodo, más arbitraria es. O sea que por este camino hay que ir. ¿Sí?
Entonces vamos a ir por un camino que vamos a sumar en el espacio, vamos a estar trabajando en el espacio de frecuencias en este lado, ¿sí? Donde voy a decir qué amplitud le pongo para cada valor de frecuencia. Y entonces quiero saber qué función del tiempo sale. Ese proceso que va de la izquierda a la derecha se llama síntesis. Es sintetizar una función temporal a partir de funciones armónicas. Y el proceso que va al revés, del otro lado, que va desde la derecha hacia la izquierda, es el proceso de análisis, que me dice cuáles son las componentes de frecuencia de una dada función del tiempo. Nosotros hasta ahora hicimos al revés. Por ejemplo, acá pasamos de 2 cosenos a esta función. Acá, en condiciones iniciales, al revés. Pasamos del espacio temporal, de la forma de las condiciones iniciales, a cuál era la desarrollo en serie de Fourier. Es decir, escribíamos la función temporal como una suma de cosenos con frecuencias múltiplos de una fundamental. Ahora, eso era con funciones periódicas. Como nuestro primer encuentro con funciones no periódicas, voy a hacer algo que salga fácil. Y voy a ir de izquierda a derecha. Voy a hacer una síntesis. Vamos a sintetizar. Les propongo que sinteticemos una función a partir de sumar n frecuencias en un intervalo omega 1, omega 2. O sea, que agarremos un intervalo omega 1, omega 2, como está en este peine que está esquematizado en el medio, un peine de frecuencias, ¿sí? Que tenga una coseno a omega 1 con esta amplitud, coseno a omega 1 más un cachito en esta otra amplitud, omega 1 más 2 cachitos, y así hasta llegar a omega 2. Que estos dientes del peine haya n grandes, ¿sí? Entonces eso es lo que también habrán leído en el apunte ya, y es hacer una sumatoria de cosenos, una sumatoria que tiene n términos, ¿sí? O sea, n frecuencias equiespaciadas en el intervalo omega 1, omega 2. Entonces esa sumatoria, en vez de tener 2 términos como el primer ejemplo que hicimos, tiene n términos. ¿Sí? Están simbolizados por esta sumatoria, que si bien va hasta n grande menos 1, tiene n términos porque lo empecé en 0. Y entonces tengo un coseno a omega 1 más n delta omega. Este n delta omega, el n toma el valor. Cuando n es 0, estoy en omega 1, en este diente. ¿Sí? Cuando n vale 1, estoy en este segundo diente. Cuando n vale 2, estoy en este tercer diente. Cuando n chica vale n grande menos 1, estoy en omega 2, en este último peine, en el peine n grande décimo. ¿Se entendió? ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, bueno, el dibujo lo tenía acá, no sé por qué me fui a adaptar. Entonces, este delta omega minúscula es el ancho, la distancia entre dientes del peine. Es omega 2 menos omega 1 dividido en n menos 1, porque si hay n peines, hay n dientes, hay n menos 1 intervalos. ¿Sí? Y el delta mayúscula, delta omega, es la longitud, el ancho de este intervalo de frecuencias. Entonces, tengo que hacer esta suma, que no es otra cosa que sumar n cosenos con frecuencias equiespaciadas en un intervalo fijo, omega 1, omega 2. Y entonces, acá, cuando se hacen estas sumas, conviene pasar a la notación exponencial. Y entonces, en vez de escribir coseno de omega, cosenos, estos cosenos, voy a escribir
la parte real de e a la i el argumento. ¿Sí? El coseno de algo es e a la i algo. Es la parte real de e a la i algo. Entonces, en vez de escribir esta sumatoria de acá, escribí esta sumatoria de acá, donde puse, doy por entendido, para no andar arrastrando parte real, que doy por entendido la parte real. Después la voy a tomar. En algún momento va a haber que tomarla. Pero no la escribo para que no sea muy molesto. Entonces, me quedarían e a la i el corchete cuadrado que está dentro del coseno. Pero e a la i, un corchete cuadrado, que ese corchete cuadrado contiene una suma, puedo factorizar la exponencial. Y entonces e a la i omega 1 por t, que está en la exponencial, no depende de n, y entonces lo puedo sacar factor común de la sumatoria. Entonces acá lo saqué. Las amplitudes son todas iguales, las saqué de factor común. Y lo único que me quedó es e a la i n delta omega t. E a la i n delta omega t es lo mismo que e a la i delta omega t elevado a la n. ¿Sí? Y entonces acá formalmente lo que tengo es una progresión geométrica. Es r a la 0 más r a la 1 más r a la 2 más r a la 3, donde r es el corchete cuadrado. ¿Sí? Y una progresión geométrica tiene una suma cerrada. Eso lo habrán visto en alguna materia, en álgebra seguramente. Y habrán demostrado por inducción que la sumatoria de la progresión geométrica desde 0 hasta n-1 es la razón al número más grande más 1, es decir, es este resultado que está acá. Es r a la n menos 1 dividido r menos 1. ¿Todos entendieron este paso? ¿Cuando lo leyeron? ¿O ahora? Esta fórmula se usa cuando se usa... Fíjense que esto no es una serie, es una suma finita. Pero este mismo argumento se usa cuando se demuestra que 1 sobre 1 menos x es la suma geométrica de x a la n. Pero cuando se suma hasta infinito. Bueno, entonces, si no tienen nada que comentar acá, fíjense que entonces esto que está acá no es otra cosa que esto que estaba acá, la suma de los cosenos. Y entonces, ahora miren el cociente que está acá, la fracción que está acá. La fracción es e a la i algo menos 1 sobre e a la i otra cosa menos 1. Entonces esta cosa se puede simetrizar. Si yo saco factor común n delta omega t sobre 2 en el numerador, lo de arriba me queda proporcional al seno de n sobre 2 delta omega t, a menos de un 2i. ¿No? Porque si yo tuviera e a la ix menos e a la menos ix dividido 2i, sería el seno de x. Ahora, acá tengo un 1, entonces para tener e a la i algo menos e a la menos i algo, saco factor común n delta omega t sobre 2. ¿Sí? Y entonces este numerador va a ser proporcional al seno de n sobre 2 delta omega t, que es lo que está en este paso de acá.
a menos de un 2i, ¿sí? Pero a menos de ese 2i, lo mismo pasa con el denominador. Acá tengo e a la i algo menos 1. Saco factor común, el algo sobre 2. Y entonces me queda e a la i delta omega t sobre 2 menos e a la menos i delta omega t sobre 2, que a menos de un 2i, que se simplifica con el otro que me había quedado, me vuelve a quedar un seno. Y entonces, en definitiva, presten atención a una cosita, que acá, a la izquierda, acá están los factores comunes que saqué. Tengo el e a la i omega 1t, que lo tenía ya de antes. Pero después tengo un e a la i n-1 delta, un e a la i n sobre 2 delta omega, que lo saqué en el numerador, y después tengo un e a la menos i delta omega sobre 2, que lo saqué en el denominador. Y entonces me queda todo esto que está acá. Entonces, en esto no tenemos más que admitir que esta sumatoria de frecuencias equiespaciadas con la misma amplitud, de cosenos con frecuencias equiespaciadas y con la misma amplitud y con la misma fase, me da este cociente de senos multiplicado por e a la i algo por t. Pero resulta que ese algo es justo la frecuencia promedio, porque es la frecuencia de la izquierda, omega 1, más n-1 delta omega sobre 2t. n-1 delta omega, fíjense, acá está n-1 delta omega, es el delta mayúscula. Entonces, n-1 delta omega es el delta mayúscula, dividido, que es esta línea que está acá, esta longitud, dividido 2, me cae en la mitad, omega 1 más ese cachito, omega 1 más este cachito, no es otra cosa que la frecuencia promedio. Y entonces, fíjense que lo que veníamos trabajando siempre, resulta que también encontramos que haber sintetizado esta función a través de cosenos también me da una cosa a la frecuencia promedio modulado por una función que resulta ser el seno, este cociente de senos que está acá. ¿Sí? Entonces, este cociente de senos que está acá resulta que es una función, si uno la grafica, es una función que está, ya no es una función periódica, es una función que tiene un máximo y después tendrá máximos y mínimos secundarios, pero va decayendo cada vez más. Y a nosotros nos interesa el límite en que empecemos a poner cada vez más frecuencias, en que este peine tenga cada vez más dientes y que esos dientes estén cada vez más juntos. Es decir, voy a hacer el límite de n grande tendiendo a infinito, pero dejando fijo el intervalo omega 1, omega 2, ¿sí? Dejando fijo el delta omega mayúscula, n va a tender a infinito, este delta omega va a tender a 0, ¿sí? Y como quiero un límite físico, no quiero sumar infinitas frecuencias todas con la misma amplitud, porque voy a tener una señal que me va a dar infinita. O sea, voy a hacer el límite de manera tal que a medida que pongo cada vez más dientes en ese peine, el valor de la señal en t igual a 0, por ejemplo, siga siendo el mismo, no cambie, sea independiente de n. Y entonces fíjense que en t igual a 0,
la señal en t igual a 0, evaluando en t igual a 0, esto que está acá, bueno, puedo hacer L'Hopital y me quedaría que este cociente de senos tiende a n. ¿Sí? Y entonces, para que la señal en t igual a 0 siempre tenga el mismo valor, lo que queda claro es que n por a tiene que ser constante. O sea, n por a tiene que ser constante. Claro, si cada vez pongo más dientes en este peine, para que la señal en t igual a 0 no me crezca sin control, lo que tengo que hacer es que si pongo 10 dientes, si pongo el doble de dientes, baje a la mitad la amplitud de cada uno de los dientes, para que la señal siga sumando igual en t igual a 0. Entonces, por eso, en el límite voy a pedir que la señal en t igual a 0 sea constante. La llamo a 0. Y entonces la amplitud de modulación queda igual a esto. Todo lo demás es igual, lo único que hice fue explicitar esa condición. ¿Sí? Y entonces, acá, nada, hagamos el límite. Acá en el argumento del seno del numerador me quedó n delta omega minúscula, pero n delta omega minúscula en el límite es lo mismo que n menos 1 delta omega minúscula. ¿Sí? Y n menos 1 delta omega minúscula es el ancho del intervalo, como lo habíamos visto acá. N menos 1 delta omega minúscula es el ancho del intervalo. Y cuando n tiende a infinito, n menos 1 es lo mismo que n. Entonces, para escribirlo más lindo a este cociente de senos, en vez de poner esto que está acá, pongo un medio del ancho del intervalo delta omega t. Dividido, bueno, y en el caso en que delta omega tiende a 0 porque n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, fíjense que el seno del argumento es igual al argumento, y entonces el n que estaba acá afuera con el delta omega que queda del argumento, también me vuelve a dar el delta omega mayúscula. Y entonces, en definitiva, el punto clave de esto es que a través de sumar estos cosenos, ahora infinitos cosenos, espaciados en el intervalo omega 1, omega 2, lo que se obtiene es una señal a la frecuencia promedio modulada por esta función que no es periódica. Esto es lo más interesante. Esta función no es periódica, es una función que tiene que bueno, que la tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar esta función. Por otro lado, fíjense que todo esto que yo les hice como límite y cosas así, no es otra cosa. Esta sumatoria que hicimos en psi de 0t, como un límite, que acá está formalmente escrito en la ecuación 455, no es otra cosa que la integral de los cosenos, ¿sí? En el intervalo omega 1, omega 2. O sea que lo que hicimos es una integral de cosenos entre el intervalo omega 1, omega 2. Y entonces lo hicimos como la suma para entenderlo así físicamente, de cómo estábamos sumando por cómo veníamos haciendo antes. Pero en realidad es esto, ¿no? La 457. Lo que demostramos es que podemos formarnos esta función a la frecuencia promedio modulado por esta función que es seno de algo sobre algo.
Miren que esta función tiene esta pinta especial que es seno de una cosa dividido la misma cosa. Esa combinación seno de x sobre x aparece muchísimas veces y se lo llama seno cardinal. ¿Sí? Es una función bien conocida que se lo llama seno cardinal. Entonces fíjense que sintetizamos un seno cardinal que modula a un coseno a la frecuencia promedio, simplemente sumando muchos cosenos muy pegaditos. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces acá hay un gráfico de la función seno cardinal, que por otro lado este seno cardinal queremos que sea la dependencia temporal del extremo izquierdo de la soga, ¿no? Por eso era así de 0t. Fíjense que este es el seno de x sobre x, el que está en rojo. Es una función que tiene su máximo en 0, que tiene sus ceros cuando el argumento vale pi, ¿sí? Porque el seno de arriba se hace 0 cuando el argumento vale pi. Acá está, en 3,14, se hace 0. Después se hace negativa, llega a su mínimo, ¿sí? Pero fíjense que el mínimo es una fracción chiquita, es la quinta parte del máximo ¿no? En valor absoluto. Después pasa por 0 de nuevo, en 2pi. Después tiene su máximo, un máximo secundario, que es todavía más chiquito que el mínimo, el módulo que el mínimo, que el primer mínimo de acá. Y así van con máximos y mínimos que son cada vez más chicos y que esto tiende a 0 cuando tiende a infinito. Por otro lado, fíjense que esta función, en este gráfico de acá, que la posición de estos extremos máximos y mínimos coincide con la posición del coseno. Miren esto. Este mínimo se cruza con el coseno. Y este se cruza con el coseno. Se cruza con el coseno. Bueno, no importa. Ahora no nos importa mucho el valor de los máximos secundarios. Nos importa que el máximo principal está en 0 y después acá vale 0. ¿Sí? Fíjense que esto es una función que si bien se extiende hasta infinito, pero se hace cada vez más chiquita. Si yo la miro de lejos, lo que voy a ver es el máximo principal y a lo mejor miraré estos vientres de acá, pero lo que voy a ver es casi, si yo esto lo miro muy de lejos, voy a ver la zona que está. Bueno, eso es una cuestión de que nos pongamos de acuerdo, pero podríamos asignarle un tamaño a esta función y decir que esta función tiene el tamaño de este ancho, de este máximo principal. ¿Sí? Y entonces fíjense, cuando el seno de arriba vale pi, que sería este punto de acá, y que me da una idea del tamaño, ¿sí? Entonces, cuando el numerador vale 0, el argumento del seno del numerador vale pi, entonces el tamaño delta t, que va de 0 a pi, ¿sí? Como fíjense que delta omega por t dividido 2 tendría que ser pi, y eso implica que delta t es 1 sobre delta nu. O sea que, este es un punto muy importante, o sea que el ancho de este intervalo me habla de la localización frecuencial con que sinteticé la señal,
¿sí? El ancho de este intervalo, fíjense que resulta inversamente proporcional a la localización temporal de la señal. O sea, lo que dura la señal, lo que podríamos decir que dura la señal en este máximo, es inversamente proporcional al ancho del intervalo en que sume las componentes armónicas. ¿Sí? O sea, esto se podría parafrasear así. La localización frecuencial es inversamente proporcional a la localización temporal. Y entonces, y eso pasa siempre que haya dos magnitudes relacionadas por estas transformaciones que son, vamos a ver que se llaman las transformadas de Fourier. Entonces, siempre que haya dos magnitudes relacionadas por una transformada de Fourier, como pasa acá con la xi de 0t y con esta función de la frecuencia, entonces la localización temporal de esta señal en el extremo izquierdo de la soga es inversamente proporcional a la localización frecuencial con que distribuir los cosenos en el extremo de la soga. Claro, fíjense que esto de alguna manera los reproduce lo que teníamos antes. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá, si acá hubiera tenido un solo coseno para sintetizar la señal, ¿cuál dirían que es la localización temporal de la señal generada? Si tengo un solo coseno. Hola Luz, te robo 5 minutitos, ¿me dejás? Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Hola Paulina, ahí también te veo. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, si en vez de este peine de frecuencias yo hubiera tenido un solo coseno, que es un caso que tratamos 1000 veces, ¿no? O sea, en el extremo de la soga pongo un solo coseno. ¿Sí? ¿Cuál es la localización temporal de la señal que genera ese solo coseno? ¿Qué habíamos dicho de cuál era el problema de poner un solo coseno? Es este dibujito que está acá. O sea, poner un solo coseno era poner una función que no estaba nada localizada temporalmente. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, ahora, cuando puse dos cosenos, ya empecé a tener como algún indicio de localización temporal, pero tampoco estaba muy localizada. Pero fíjense que ahora, al haber hecho esto, al haber sumado este peine de cosenos así, que están localizados entre omega 1 y omega 2, obtuve este resultado, que la localización temporal de la señal que resultó es inversamente proporcional a la localización frecuencial de esas señales. Cuando este delta nu tendía a cero, es decir, cuando tenía una sola frecuencia, ¿sí? Cuando estaba todo muy cerca de una sola frecuencia, el delta t tendía a infinito. No estaba nada localizado, era ese dibujito que no empezaba ni terminaba nunca. ¿Sí? Entonces, Gastón pregunta, no me queda claro qué estamos tratando de localizar. Bueno, lo que estamos tratando de localizar, Gastón, es de localizar, por ejemplo, la modulación, para poder decir, uy, mira, este es un 1 y este es un 0 en una transmisión digital.
y poder distinguir una codificación que module a la portadora y decir, este es un 1 o este es un 0, este es un 1 y este es un 0. Y para eso tengo que tener localizadas esas señales. Ese delta B sería, claro, es un delta nu. La frecuencia nu, que sería 2pi, omega, la frecuencia omega, la frecuencia angular, sería 2pi, esa letra griega, o sea, esta letra griega que puse acá es nu. No puse F, por ejemplo, ¿sí? Pero sería la frecuencia en ciclos por segundo, no multiplicada, sin multiplicar por 2pi. ¿Te quedó claro, Lautaro? Genial. Bueno, nada. Esto, ustedes habíamos quedado en que iban a seguir esto, pero faltaba muy poquito. Lo que falta es simplemente formalizar esto en la transformada de Fourier. Lo vamos a ver la próxima. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, háganla. Aprovechen que Paulina y María Luz nos dejan. Y si no, la ponen en el foro y lo discutimos. Y bueno, entonces si no hay más preguntas ni comentarios, los dejo. Nos vemos entonces el próximo viernes. Y a ver. Voy a hacer host a María Luz. ¿Y vos te ocupás de pasarle a Paulina? Ahí lo hago. Genial, gracias. Bueno, entonces, saludos a todos. Nos vemos el viernes que viene. Chao, hasta el viernes. Nos vemos, Ricardo. Chao, Ricardo. Chao, Ricardo. Ah, ¿qué tal, Milton? Chao. Hola, chao. Bueno, hoy estamos